Hay una antigua profecía escrita en la bóveda celeste, una sentencia esculpida en la roca del tiempo, que recae, tarde o temprano, con la solemnidad de un tambor sagrado sobre los nacidos bajo el signo de Tauro. No es una amenaza, ni una promesa efímera. Es un destino. Un llamado inevitable que ninguna voluntad puede rehuir. La profecía de Tauro siempre se cumple. Y no hay escape. Tauro nace del barro y la semilla. Es el hijo de la tierra, del ritmo sagrado que gobierna la naturaleza. En su alma resuenan los pasos pesados del buey, la firmeza de la montaña, la constancia del río que no se desvía jamás de su cauce. Pero en esta fortaleza yace también su prueba. Porque lo que parece estabilidad es también el yugo del cambio forzado. A Tauro la vida lo despierta a golpes, con la furia de un trueno que quiebra el cielo en primavera. Lo que él no cambia por voluntad, el destino lo arranca de raíz. La profecía se manifiesta cuando menos se espera, un amor que parecía eterno se disuelve sin explicación, un trabajo seguro se vuelve prisión, un hogar se convierte en jaula, una rutina cómoda empieza a asfixiar. Entonces, la tierra se agita. No hay refugio. Tauro es arrancado de su terreno fértil y arrojado al terreno desconocido del alma. Lo pierde todo para recordar quién es. Lo pierde todo para renacer. Porque si algo define al camino del toro, es que nada permanece como él quisiera. Donde otros se mueven con ligereza, Tauro construye. Planta, cuida, riega. Y sin embargo, la vida le enseña una y otra vez que no todo lo sembrado da fruto, que lo sólido también se derrumba, que el tiempo no obedece a ningún calendario. Tauro debe aprender a soltar con la misma devoción con la que una vez sostuvo. La profecía se cumple en la lenta cocción del carácter. El alma taurina madura como el vino, bajo presión, en silencio, y solo tras muchas estaciones. Las pruebas lo endurecen, pero no lo rompen. La traición le arranca la inocencia, pero le deja la dignidad. La pérdida lo hace llorar, pero nunca lo hace huir. Con cada caída, emerge más entero, más sabio, más real. Y entonces sucede algo mágico. La fuerza que parecía estar en sus manos o en sus hombros, empieza a brotar desde adentro. Ya no necesita controlar. Ya no se aferra. Ya no teme. Comprende que la verdadera seguridad no está fuera, sino en la templanza de su espíritu. Comprende que la paz no depende del silencio, sino del equilibrio interior. Comprende que todo lo que tuvo que soltar le dio algo más valioso, la conciencia de su poder. Tauro se convierte en tierra fértil, no porque lo posee todo, sino porque ha sido despojado y aún así sigue dando. Su madurez es la floración después del invierno más crudo. Es la calma tras la tormenta. Es la certeza que se escribe en el pecho de quien ha sufrido, ha amado, ha perdido y ha elegido seguir caminando. Y en su andar firme, inspira. Su ejemplo no es ruido, es presencia. Es el faro callado que guía a otros cuando todo parece derrumbarse. Los logros llegan, pero no con fanfarria. Llegan con el peso de lo ganado con esfuerzo, con constancia, con integridad. Tauro construye imperios internos. Cultiva la belleza en lo cotidiano. Atesora lo simple como sagrado. Ama con devoción monástica. Da sin esperar. Su éxito no grita, pero resuena en cada cosa bien hecha, en cada promesa cumplida, en cada semilla que florece a su debido tiempo. La profecía se cumple también en el cuerpo. Tauro siente el llamado de la salud, del contacto, del placer que no es exceso, sino comunión con el mundo. Aprende a cuidar su templo como un acto de reverencia, no de vanidad. Su sensualidad madura en goce profundo, y no en deseo fugaz. El cuerpo se vuelve canal de sabiduría, el instinto se convierte en brújula. Y cuando Tauro acepta su destino, cuando deja de resistirse al cambio y se convierte en alquimista de su propia existencia, se vuelve invencible. No porque no sufra, sino porque nada lo quiebra. Su alma es como el roble que ha resistido 1000 tormentas. Su amor es como el pan recién horneado, alimento y consuelo. Su voluntad, una roca que sostiene el mundo. La profecía de Tauro es también una bendición disfrazada. Es el arte de aprender a soltar sin perderse. Es la ciencia de construir en medio del caos. Es la gracia de renacer sin estridencias. Quien nace bajo este signo no ha venido a tener una vida fácil. Ha venido a tener una vida verdadera.
Una vida que se cultiva con paciencia, se nutre con amor, y se transfigura con valor. Y cuando al fin Tauro se mira al espejo y se reconoce en su plenitud, no ve al terco que fue, ni al temeroso que huyó del abismo. Ve al guardián de la tierra. Al creador de mundos. Al portador del legado de Venus. Y en su pecho late una verdad ancestral: lo que fue despojado le fue devuelto en sabiduría. Lo que perdió en ilusiones lo ganó en verdad. Y lo que creyó que lo destruiría, en realidad lo reveló. Así se cumple la profecía. Siempre. Inevitablemente. Porque no hay escape del destino que nos forja. Y Tauro, con su alma labrada en roca y perfume, renace una y otra vez, más fuerte, más bello, más eterno. La profecía de Tauro no solo habla de transformación personal a través de la pérdida o la maduración a través del tiempo. Hay aspectos ocultos en el tejido del destino taurino que solo emergen con la mirada profunda y sostenida sobre su travesía cósmica. Estos elementos no se revelan en las primeras etapas de la vida, ni siquiera cuando el dolor hace acto de presencia. Se manifiestan en las grietas del alma, en los momentos donde el silencio pesa más que las palabras, y donde la fuerza no se exhibe sino que se respira. Uno de estos aspectos invisibles es la conexión mística que Tauro tiene con el tiempo. Regido por Venus, portador de una belleza serena, Tauro está sincronizado con los ritmos universales más lentos y fundamentales. No le corresponde el frenesí ni la urgencia. Es guardián de la paciencia, y por ello, el tiempo se convierte en su campo de batalla y de gloria. A medida que otros signos se agitan por los cambios inmediatos, Tauro se convierte en testigo del devenir lento pero firme de la vida. Su poder se consolida en la persistencia. La profecía se cumple porque a través del tiempo, todo lo que es verdadero cae en sus manos como fruto maduro. Todo lo que es falso se disuelve sin que él tenga que destruirlo. Este signo tiene una misión cósmica de anclar. En un mundo donde la incertidumbre arrastra a muchos, Tauro se convierte en columna, en raíz, en sustento. Su alma está hecha para sostener no solo su propio proceso, sino también los procesos de otros. Su sola presencia calma tormentas emocionales ajenas, incluso sin hablar. La energía de Tauro emana estabilidad, y esa energía, cuando ha sido depurada por las pruebas que impone la profecía, se convierte en medicina para quienes lo rodean. No se trata solo de ser fuerte, sino de irradiar una fuerza que sana. La relación de Tauro con la materia no es mera posesión. En su nivel más elevado, la materia se convierte en un templo. El arte, el cuerpo, la comida, el dinero, la naturaleza, todo lo tangible se transforma en canal de lo divino. Cuando la conciencia taurina ha atravesado los fuegos de la transformación, comprende que el mundo físico no es un obstáculo para el espíritu, sino su manifestación. Se convierte en alquimista del placer sagrado, y no del placer vacío. No se deja arrastrar por los excesos, sino que santifica cada experiencia sensorial como una forma de devoción. La profecía también implica la gran lección del desapego. Aunque Tauro ama con una lealtad férrea y se vincula con los suyos con una devoción casi mitológica, la vida lo enfrenta con la gran paradoja: debe soltar incluso lo que ama más profundamente. Esto no es castigo, es iniciación. Aprender a amar sin poseer, a cuidar sin controlar, a estar presente sin demandar permanencia, es la forma más elevada de libertad que el alma taurina puede conquistar. Ese aprendizaje, doloroso y sublime, marca su paso de lo humano a lo legendario. En las sombras de Tauro también habita el miedo al vacío. La pérdida le aterra porque ha trabajado demasiado para construir lo que tiene, para cultivar lo que ama. Pero la profecía le muestra que el vacío no es destrucción, sino espacio. Espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para lo que no se puede planificar. Cuando Tauro comprende esto, su alma florece en una confianza radical, en una fe silenciosa que no necesita garantías. La seguridad ya no viene del control, sino de la certeza interna de que podrá atravesar cualquier tormenta y aún así sostenerse con gracia. Tauro también es el guardián del ciclo natural de la vida. En su interior lleva el ritmo de la siembra, del crecimiento, de la cosecha y del descanso. Tiene la capacidad de enseñar a los demás el arte de vivir en conexión con los ciclos. Puede mostrar, no con palabras sino con actos, cómo honrar el descanso sin culpa, cómo trabajar con dedicación sin caer en el agotamiento, cómo gozar sin desperdiciar. Su manera de habitar el mundo se convierte en ejemplo de equilibrio ecológico y emocional. En los momentos más épicos de su destino,
Tauro se encuentra cara a cara con la destrucción de todo lo conocido. No es una destrucción violenta en apariencia, pero sí radical en profundidad. Puede perder no solo lo que ama, sino también su identidad, sus certezas, sus roles, sus caminos trazados. Y sin embargo, desde las cenizas, encuentra un nuevo yo. Uno más puro, más honesto, más alineado con su propósito cósmico. Ese renacimiento no tiene fuegos artificiales, pero su resonancia es profunda. Es el eco de una montaña que ha resistido 1000 inviernos y aún así florece cada primavera. Otra dimensión poco explorada de la profecía es el liderazgo silencioso que Tauro encarna. No busca poder, no lo necesita. Pero su firmeza, su coherencia, su capacidad de sostener la calma en el caos, lo vuelven faro natural. Es líder porque inspira confianza, no porque la exija. Su presencia constante en medio del cambio le otorga una autoridad ancestral. Quien ha sobrevivido a su propia transformación con dignidad, tiene el don de guiar a otros sin imponerse. Así, Tauro se convierte en sabio, en mentor, en roca. La profecía se cumple también en la relación de Tauro con lo sagrado. A medida que madura, se despierta en él una espiritualidad profunda que no necesita nombres ni dogmas. Su espiritualidad es vivencial, íntima, encarnada. Puede encontrar a Dios en la tierra húmeda, en el pan horneado, en el abrazo que no exige, en la música que vibra en el pecho. Esta conexión mística con lo simple se vuelve su camino hacia la trascendencia. Y al final, comprende que no hace falta ascender para iluminarse. Que basta con habitar, con presencia plena, el milagro de estar vivos. Tauro es llamado a sostener lo que otros no pueden. A construir en tiempos de ruina. A amar cuando todos han huido. A plantar en terrenos infértiles. Y por eso, el universo lo forja en el crisol del dolor y la paciencia. No porque sea castigo, sino porque su alma eligió una tarea sagrada. Y al cumplirla, no solo se convierte en su mejor versión, sino que se transforma en legado. Y así, sin promesas de gloria externa, sin triunfos ruidosos ni alabanzas vacías, la profecía se revela como lo que realmente es, un camino de elevación. El alma de Tauro se vuelve un himno silencioso a la resiliencia, a la belleza, a la verdad. Y aunque nadie más lo sepa, él lo siente en cada célula. Ha cumplido su destino. Ha encarnado su ley cósmica. Y en ese cumplimiento, se vuelve eterno. En el corazón del destino taurino, más allá de la resistencia, más allá del gozo terrenal, más allá incluso del desapego y la madurez conquistada en silencio, hay una dimensión aún más profunda, una frecuencia olvidada que late en lo invisible. Se trata del poder creativo que reside en Tauro, ese don silente que ha sido muchas veces subestimado por quienes no comprenden que la creación no siempre nace del caos, sino también del ritmo, de la estructura, de la entrega persistente a lo bello y a lo verdadero. Tauro, como primer signo de tierra y segundo del zodiaco, no solo construye, sostiene o transforma, también crea mundos. Pero sus mundos no se elevan en un instante. Son obras maestras que toman forma con lentitud reverente, como la escultura que emerge del mármol, como el jardín que florece tras estaciones enteras de preparación invisible. En esta dimensión, Tauro se convierte en el artista primordial del zodiaco, el que convierte la materia en santuario, el que toma lo tangible y lo convierte en símbolo, en legado, en eterno. Su creatividad no responde al impulso nervioso de la inspiración pasajera, sino al llamado profundo de la belleza que permanece. Este signo está profundamente conectado con los arquetipos femeninos de la fertilidad y la gestación. No importa si su cuerpo es femenino o masculino, en lo profundo de su alma vive la matriz de la creación. Todo lo que da a luz, una idea, un proyecto, una relación, un hogar, lo hace con la sabiduría de quien entiende que lo sagrado necesita tiempo. La paciencia no es debilidad, es su acto revolucionario. En un mundo que exige inmediatez, Tauro recuerda que lo valioso no se acelera, que lo real se cultiva con constancia, y que lo eterno se revela en lo simple. Hay también en Tauro una conexión ancestral con los ciclos de la naturaleza que va más allá de la ecología superficial. Su cuerpo, su instinto, su pulso interno responden a una sabiduría que antecede al lenguaje. En esta conexión, Tauro puede experimentar momentos de comunión absoluta con la tierra, instantes en los que su alma se funde con el todo y comprende, sin palabras, que su propósito es custodiar lo natural, ser testigo de la vida en su forma más pura, ser canal de la armonía original que aún subsiste bajo el ruido de la modernidad.
En estos estados de alineación profunda, encuentra respuestas que ningún maestro puede dar. El mundo natural se convierte en su oráculo, su templo, su refugio y su escuela. Otro aspecto muchas veces ignorado es la capacidad que tiene Tauro para sostener el amor en su forma más devocional. Si bien es cierto que su camino incluye aprender a no poseer, eso no disminuye la potencia de su entrega. Al contrario, cuando ha aprendido a amar sin necesidad de aferrarse, su amor se vuelve indestructible. No está sujeto a condiciones, no fluctúa con las estaciones emocionales, no depende del capricho del momento. Su amor es acto de fe, es promesa viviente, es fidelidad al alma del otro más allá de los cuerpos y las circunstancias. Esta forma de amar se convierte en fuerza transformadora, capaz de sanar heridas antiguas, de regenerar vínculos, de sostener lo que parecía roto. En el plano espiritual, el signo de Tauro guarda una de las verdades más profundas del zodiaco: la divinidad está en lo concreto. Su camino no lo lleva a disolverse en planos abstractos, sino a encarnar lo sagrado en la realidad cotidiana. Cada acto, por más simple que parezca, preparar una comida, arreglar una planta, cuidar un animal, mirar con ternura, tocar con presencia, se convierte en ritual. Tauro no necesita altares porque él mismo, cuando está en su centro, es altar viviente. Esto lo convierte en canal directo de bendición. Su presencia en un lugar puede armonizarlo sin necesidad de palabras. Su contacto puede devolver la vida. Su silencio puede dar consuelo. La profecía que lo alcanza también despierta su relación con el dolor físico, que es el umbral hacia la consciencia corporal más elevada. A diferencia de otros signos, Tauro no puede ignorar el cuerpo. Lo vive, lo sufre, lo celebra. Pero con el tiempo, ese cuerpo se convierte en el instrumento más afinado de su alma. Aprende a escuchar sus mensajes, a honrar sus límites, a expandir su placer sin perder su centro. Así como los monjes caminan descalzos sobre la tierra para sentir el pulso del mundo, Tauro aprende a vivir con una presencia encarnada que convierte lo material en místico. Otro aspecto que solo emerge en los niveles más evolucionados del signo es su vínculo con la sabiduría del silencio. Tauro no es verbalmente efusivo, no responde con rapidez ni improvisa con facilidad. Pero eso no es carencia, es profundidad. Su mente es como una cueva subterránea, donde las ideas se maceran lentamente hasta alcanzar su forma más clara. Cuando Tauro habla desde ese lugar, cada palabra lleva peso, lleva intención, lleva alma. Su silencio no es vacío, es espera sagrada. Y cuando se pronuncia, puede cambiar el curso de una vida. En su fase más elevada, Tauro se convierte en guardián del arte de vivir. No del vivir impulsivo ni del vivir obsesivo, sino del vivir con sentido. Enseña a otros, a través del ejemplo, que el bienestar no está en la acumulación, sino en la coherencia. Que la felicidad no es euforia, sino armonía. Que el éxito no es velocidad, sino profundidad. Que el verdadero lujo no está en lo ostentoso, sino en lo auténtico. Su existencia se convierte en testimonio de lo esencial. Y por todo esto, la profecía no es maldición. Es iniciación. Es la llamada a recordar que el alma de Tauro no vino a sobrevivir. Vino a elevar lo cotidiano a sagrado. Vino a resistir la tempestad sin perder la paz. Vino a sostener a quienes han perdido el rumbo. Vino a crear belleza donde había caos. Vino a dar amor cuando el mundo había olvidado cómo hacerlo. Y para eso, tuvo que atravesar la pérdida, la frustración, la soledad, el cansancio y la espera. Porque solo quien ha caminado por los valles más densos, puede conocer la cima de la plenitud. Tauro no conquista con velocidad. Conquista con presencia. No arrasa. Arraiga. No se impone. Inspira. Y así, lentamente, con la fuerza del silencio y la fidelidad de la tierra, se cumple la profecía que siempre se cumple. Porque no hay fuerza más grande que la de aquel que, sin ruido, sostiene el mundo. En los pliegues más profundos de la profecía taurina, donde el alma se encuentra con su propósito más secreto, se oculta un fuego lento que no quema sino transforma. Ese fuego, silencioso y constante, no tiene nombre pero es la fuente misma del temple que forja a Tauro. Mientras otros signos buscan el cambio como relámpago o revolución, Tauro es iniciado en la alquimia del tiempo. Y no del tiempo como espera pasiva, sino del tiempo como fuerza transformadora, como arquitectura invisible que talla el espíritu sin descanso. Lo que nace en Tauro no se impone, se cultiva.
Lo que se pierde en su vida no se esfuma, se transmuta. Lo que duele no se evita, se asimila como raíz de un crecimiento sin retorno. El alma taurina porta en su núcleo una energía ancestral que conecta con los misterios de la permanencia. No la permanencia del estancamiento, sino la permanencia de lo esencial. En un mundo volátil, donde todo parece perecer al instante, Tauro encarna la ley que mantiene viva la estructura cuando todo amenaza con colapsar. Es la energía que sostiene al árbol milenario durante tormentas y sequías, que permite al río tallar la piedra gota a gota, que convierte lo simple en eterno. Esta permanencia no es pasividad, es resistencia sagrada. Es la sabiduría del guardián que no necesita ser visto, porque su sola existencia mantiene el equilibrio de lo real. Dentro del viaje de Tauro también hay una lección relacionada con la dignidad silenciosa. Esta dignidad no proviene del orgullo ni de la necesidad de reconocimiento. Es una dignidad que se lleva en la mirada, en los gestos contenidos, en la manera en que permanece fiel a sí mismo aunque el entorno reclame transformaciones forzadas. Tauro enseña que hay algo profundamente poderoso en no ceder a la ansiedad externa, en sostener el propio ritmo cuando todo empuja hacia la velocidad. En un mundo que premia lo inmediato, su resistencia a apurarse es un acto de revolución espiritual. Otra dimensión no siempre explorada de su destino es su vínculo con el poder del cuerpo como puente entre lo humano y lo divino. El cuerpo de Tauro es su templo, pero también su instrumento de percepción superior. Aprende a leer el mundo no solo a través del pensamiento o la emoción, sino a través del tacto, el olfato, la respiración, la piel. Esto le concede una sensibilidad encarnada que trasciende lo común. Puede detectar disonancias en el ambiente sin que nadie haya dicho una palabra. Puede absorber la belleza de un atardecer y quedar transformado sin necesidad de racionalizar. Puede sanar a otros desde su sola presencia porque su cuerpo, alineado con la tierra, transmite estabilidad, calor, contención. Esta conexión somática con el mundo le permite también encarnar una forma de sabiduría que otros signos buscan en los libros o en la introspección solitaria. Tauro sabe, aunque no siempre pueda explicar cómo lo sabe. Su sabiduría brota de la tierra misma, de la repetición de los actos simples, del contacto con lo natural. Por eso su aprendizaje no es rápido, pero es irreversible. Una vez que incorpora una verdad, la lleva en su carne. No se trata de entender, se trata de ser. En su viaje de madurez, hay un aspecto aún más sutil que despierta, el alma de Tauro comienza a desprenderse del miedo al vacío. Y no solo aprende a soltar, sino que descubre que en ese vacío puede habitar una libertad que jamás imaginó. Aquel que alguna vez temió perderlo todo, se convierte en aquel que encuentra gozo en la ausencia de necesidad. Ya no busca seguridad afuera, porque la ha edificado dentro de sí, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima, gesto por gesto. Y en ese estado de desapego lúcido, el alma taurina empieza a irradiar una serenidad tan poderosa que transforma el ambiente a su alrededor sin esfuerzo, como el sol que calienta sin preguntar a quién. Uno de los frutos más secretos de esta evolución es la capacidad de abrirse a la inspiración divina sin renunciar a la materia. Porque si en sus inicios el alma taurina tiende a aferrarse a lo tangible, con el tiempo descubre que puede abrirse al infinito sin perderse. Aprende que puede trabajar con los planos sutiles sin despegarse de la tierra. Se convierte entonces en puente entre lo invisible y lo visible, entre lo espiritual y lo sensorial. Su vida se transforma en una ofrenda viva, en una danza entre lo denso y lo etéreo, en una obra de arte donde el alma y el cuerpo coexisten en equilibrio. En este punto del camino, Tauro se convierte también en visionario silencioso. No necesita profetizar ni convencer. Su visión se manifiesta en su forma de vivir. A veces, basta con observar cómo cuida una planta, cómo escucha sin interrumpir, cómo organiza su entorno, cómo respeta los tiempos del otro, para comprender que allí hay una forma de sabiduría que no grita, pero que resuena en lo profundo. A través de sus actos cotidianos, Tauro empieza a revelar el modelo de una nueva humanidad, una que no se basa en la velocidad ni en la espectacularidad, sino en la autenticidad, la paciencia y el arraigo. El alma taurina, cuando ha atravesado el dolor, la pérdida, la soledad, el desgaste y la lenta gestación de su poder, se convierte en una presencia que no se puede ignorar. No por su volumen, sino por su gravedad. Donde está, algo se ordena. Algo se enraiza. Algo se hace real. Su sola existencia demuestra que es posible sostenerse sin endurecerse, entregarse sin perderse, amar sin poseer. Que es posible vivir sin huir del cuerpo ni de la tierra.
Que es posible construir sin esclavizarse. Que es posible perder y, sin embargo, permanecer entero. Y entonces, cuando ha alcanzado esta forma de presencia encarnada, silenciosa, serena, indestructible, se cumple en plenitud la profecía que siempre se cumple en Tauro. No porque un oráculo lo haya dicho. No porque el destino lo haya decretado. Sino porque la vida, ante su constancia, ante su nobleza, ante su fidelidad al corazón, no puede hacer otra cosa que abrirse ante él. Y en ese instante, sin espectáculo ni proclamación, el alma de Tauro se convierte en tierra sagrada. Y no hay fuerza que lo desvíe, ni dolor que lo fracture, ni tiempo que lo desgaste. Porque ha encarnado la eternidad en lo concreto. Porque ha hecho de sí mismo un templo. Porque ha recordado lo que en lo profundo siempre fue. En los misterios más velados del signo de Tauro habita un arquetipo que pocas veces es plenamente revelado, el del constructor del mundo interior. Mucho se ha dicho de su capacidad para edificar en lo tangible, para crear estructuras, sostener hogares, cultivar belleza en lo visible. Pero hay una edificación secreta, silenciosa, invisible al ojo común, que solo se alza con el paso de los años, y es la del alma fortificada en la intimidad del espíritu. Porque en el fondo de la profecía que rige a Tauro hay una verdad indeclinable, su mayor construcción no es externa, sino interna. No son las posesiones ni los logros lo que define su legado, sino el carácter que ha sido forjado en la constancia de lo cotidiano, en la fidelidad a sí mismo aun cuando nadie más lo entiende, en la resistencia silenciosa frente a lo que quiso quebrarlo y no pudo. Allí donde otros sucumben al caos de la emoción, Tauro aprende a templarse con una calma que no es negación, sino dominio. Y no dominio sobre los demás, sino sobre sus propias pasiones. Es dueño de una fuerza que no se desborda, sino que se encausa. Su emocionalidad no es la tormenta que arrasa, sino el río subterráneo que alimenta la tierra. Su sensibilidad no es debilidad, sino poder silencioso que se ofrece sin imponerse. Esta contención, esta sabiduría del control sin represión, esta capacidad de sentir sin perder la forma, lo convierte en un guardián natural de la armonía emocional de quienes lo rodean. A menudo se olvida que Tauro no solo encarna la materia, sino también el valor. Su regente, Venus, no solo es la diosa de la belleza, sino de aquello que es valioso, deseable, digno. En este sentido, Tauro lleva en su interior la pregunta esencial sobre qué merece ser amado, protegido, sostenido. No acepta vínculos que carecen de raíz. No se entrega a causas que no puede encarnar. No pone su tiempo donde no hay propósito. Y esta exigencia, que al principio puede parecer rigidez, se convierte con los años en la brújula que lo guía hacia una vida cargada de sentido. Porque para Tauro, vivir sin sentido es morir de a poco, y aunque le cueste soltar lo conocido, jamás se traiciona del todo. Su alma es más leal a sí misma que a cualquier apariencia de seguridad externa. Hay una vocación profunda en Tauro que no siempre se reconoce, la de custodiar el mundo. En un sentido casi sacerdotal, su naturaleza terrenal lo vincula con la responsabilidad de preservar lo que tiene valor no solo para él, sino para la totalidad. Puede manifestarse en su respeto por la naturaleza, en su búsqueda de estabilidad para los que ama, en su impulso por mantener lo justo y lo necesario. Pero esta vocación de custodia va más allá de lo visible. Tauro es guardián también de los recuerdos, de las memorias sagradas, de los rituales que conectan lo humano con lo eterno. Es el que no olvida lo importante, el que sostiene la tradición viva, el que recuerda el rostro de los que ya no están y los honra en silencio. Dentro del proceso de maduración taurino hay una alquimia emocional que transforma profundamente su percepción del dolor. En su juventud, puede sentir que el sufrimiento es una amenaza a su estabilidad. Pero con el tiempo, y después de múltiples pérdidas, decepciones o traiciones, comprende que el dolor no es su enemigo, sino su iniciador. Aprende a habitarlo con dignidad, a observarlo sin entregarse al dramatismo, a extraer de él la joya que purifica. Cuando esto sucede, el alma de Tauro ya no teme sufrir, y por eso mismo se vuelve invencible. Ha hecho las paces con la impermanencia, y esa reconciliación lo convierte en un ser que puede vivir sin miedo, amar sin ataduras, y crear sin la necesidad de garantizar el resultado. Uno de los aspectos más trascendentales y ocultos del viaje de Tauro es la apertura hacia el desapego espiritual. Esto no sucede por negación de la materia, como en otros signos que buscan lo divino desde la renuncia. Sucede por la vía de la plena presencia en lo corporal, por la saturación de placer que, al ser plenamente vivido, se disuelve en una forma de éxtasis donde el ego se desvanece.
Tauro puede alcanzar estados místicos no a través del ascetismo, sino a través del gozo profundo de lo sencillo. Una comida compartida con amor, una melodía que toca su corazón, una caminata bajo el cielo abierto, pueden abrirle las puertas del infinito. No necesita ir lejos para encontrar lo eterno. Lo descubre aquí y ahora, en el cuerpo, en la tierra, en la vida. Hay una nobleza que florece lentamente en Tauro y que lo convierte en uno de los signos más silenciosamente heroicos del zodiaco. Porque su heroísmo no es espectacular, no se grita ni se celebra con fanfarria. Es el heroísmo de quien se levanta cada día y sostiene el mundo con actos invisibles. De quien cuida sin ser visto. De quien ama sin exigir. De quien permanece cuando todo se va. De quien trabaja con dedicación donde otros se rinden. De quien lleva en su alma la promesa de la perseverancia. En un universo que premia lo veloz, su constancia es una rebelión luminosa. Y por eso, cuando la profecía se cumple, no cae del cielo como una revelación externa. Se manifiesta desde dentro, como una flor que se abre en el centro del pecho, como una certeza que ya no puede ser negada, que todo lo vivido ha sido preparación. Que todo lo perdido ha sido liberación. Que todo lo esperado ha sido necesario. Y en ese momento, el alma de Tauro ya no busca nada afuera, porque ha descubierto que todo lo que necesita, ya lo lleva consigo. Y entonces emerge con la fuerza de una montaña que ha resistido los siglos. No necesita imponerse, porque su sola presencia afirma la vida. No necesita justificarse, porque su camino ha sido coherencia pura. No necesita probar su valor, porque su existencia es prueba suficiente. Ha encarnado la ley de la paciencia, la firmeza de la fe silenciosa, la belleza que no caduca, la fuerza que no destruye. Desde ese lugar, ya no hay retroceso. Porque el alma taurina que ha despertado se convierte en columna del mundo. En raíz de lo posible. En sustento de lo sagrado. Y en su andar firme y sereno, en su mirada clara y su corazón abierto, la profecía se realiza sin estruendo, como el alba que llega sin pedir permiso. Porque así es el destino de Tauro, una gloria que se revela sin ruido, un triunfo que no necesita testigos, una eternidad que respira en lo simple. Y no hay escape, porque ese destino no es condena, es coronación. La raíz más antigua del alma taurina no está en lo visible ni en lo tangible, sino en una memoria cósmica que le precede, un eco silencioso que lo conecta con las edades en que la humanidad aún sabía cómo escuchar a la tierra. En esa memoria profunda, más allá de esta vida y de esta carne, Tauro es el guardián del pacto primordial entre el ser humano y la materia. No vino solo a habitar el mundo, vino a sostenerlo, a dignificarlo, a recordar con cada uno de sus pasos que el cuerpo es sagrado, que el tiempo no es un enemigo, que el proceso no es una pérdida de energía, sino una alquimia que lo convierte en algo inquebrantable. Ese pacto no puede romperse, y cuando se intenta olvidar, la vida lo recuerda con la exactitud del destino. Porque la profecía taurina no es una opción, es la herencia estelar de una voluntad ancestral. Dentro del corazón de Tauro vive una fuerza que ha aprendido a domar al deseo. El deseo, esa llama que en otros signos puede arrasar o extraviar, en Tauro se convierte en dirección. Porque no desea cualquier cosa, no ansía por ansiar, no busca por buscar. Su deseo ha sido pulido por el tiempo y por la pérdida, por la espera que forja discernimiento. Así, lo que anhela lo elige desde un lugar de autenticidad feroz, de necesidad espiritual, de conexión real con su misión. Esta relación sagrada con el deseo lo convierte en un canal de creación consciente. No construye por ambición vacía, sino por mandato interno. No se entrega por vacío emocional, sino por certeza del alma. Cada vínculo, cada obra, cada gesto tiene peso porque está alineado con su verdad más antigua. En la energía de Tauro vibra la sabiduría de lo lento. En un mundo donde todo clama por inmediatez, donde la ansiedad es moneda corriente, Tauro es resistencia viva. Su ritmo no se negocia. No acelera para complacer. No se apura para ser validado. Porque sabe que todo lo que vale la pena requiere maduración, como el vino que mejora con los años, como el roble que se fortalece con cada estación. Este respeto por el ritmo es una forma de espiritualidad encarnada, una oración silenciosa que dice, no me moveré hasta que sea el momento. Y en esa firmeza se revela la grandeza de un alma que no cede ante la presión externa, porque ha encontrado dentro de sí la brújula que nunca falla. Otro aspecto poco explorado de su viaje es su relación con el silencio. Tauro no es solo un signo que sabe callar,
es un alma que encuentra poder en el silencio. No necesita llenar los espacios con palabras. Su energía se expresa también en la quietud, en el estar presente sin invadir, en la escucha profunda que transforma. A través del silencio, Tauro capta lo que otros no ven. Puede sostener espacios donde el alma de los demás se despliega sin miedo. Puede permanecer en compañía sin necesidad de entretener. El silencio de Tauro no es ausencia, es presencia plena. Es una ofrenda que contiene, que calma, que cura. Con el tiempo, el alma taurina descubre que su camino no es solo individual. Si bien su proceso de afirmación personal puede parecer aislado, hay en él una preparación para sostener a otros. No desde el sacrificio, sino desde la plenitud. El Tauro que ha atravesado el fuego de la transformación sin perder su esencia se convierte en refugio para los demás. No ofrece consejos vacíos ni soluciones fáciles. Ofrece su ejemplo, su coherencia, su permanencia. Y en un mundo herido por la volatilidad emocional, por la traición del instante, por la fragmentación constante, su mera existencia se convierte en medicina. La belleza que brota de un Tauro maduro no es decorativa, es esencial. No busca agradar, sino reflejar armonía interior. La belleza, en su expresión más elevada, es para Tauro una forma de comunión con lo divino. Ya no se trata solo de adornar el mundo, sino de consagrarlo. De honrar lo que se ve porque refleja lo invisible. Así, puede transformar un espacio con una flor, con un aroma, con un objeto colocado con intención. Puede convertir un momento común en ritual. Puede volver sagrado lo cotidiano. Esta capacidad de embellecer desde el alma no es superficialidad, es reverencia. Es un acto de amor cósmico hacia la existencia misma. En la etapa más elevada de su evolución, Tauro aprende a soltar no solo lo que perdió, sino también lo que ya no necesita para crecer. Abandona viejas pieles, antiguas lealtades, formas de ser que antes lo protegieron pero que ahora lo limitan. Y no lo hace desde el rechazo, sino desde la gratitud. Honra lo que fue, lo bendice y sigue adelante. Este desapego consciente es el sello de su maestría. Porque el alma taurina no se libera negando la materia, sino abrazándola hasta que ya no le es indispensable. Solo entonces, como quien se despide de una tierra fértil tras haber sembrado lo suficiente, puede partir con el corazón en paz. Tauro no es solo el signo de la estabilidad. Es el signo del legado. Y no cualquier legado, sino el que se transmite sin palabras, sin herencias materiales, sin monumentos. El legado de Tauro es vibracional. Se deja sentir en la tierra que tocó, en el alimento que compartió, en la presencia que sostuvo. Es una energía que permanece, aunque él ya no esté. Porque su huella no se graba en piedra, se graba en la memoria del alma. Y ese es el tipo de huella que nunca se borra. Así, cuando la rueda del destino gira y todo lo visible cambia, cuando los imperios caen y las certezas se disuelven, el alma taurina se yergue firme en el centro del caos. Porque ha sido entrenada para eso. Porque ha aprendido a sostenerse cuando nadie más puede. Porque ha recordado que su misión no es resistir por capricho, sino por propósito. Y en esa resistencia se manifiesta el milagro, el mundo encuentra en él una raíz. Y desde esa raíz, todo vuelve a crecer. La profecía, entonces, se revela como una ley del alma. Una ley que no se puede eludir ni desobedecer, pero que tampoco esclaviza. Porque en el cumplimiento de esa ley, Tauro no pierde su libertad, la alcanza. La libertad de ser lo que es sin disculpas. La libertad de vivir sin máscaras. La libertad de amar sin miedo. La libertad de encarnar en plenitud la verdad que lo habita. Y esa libertad, que ha sido ganada paso a paso, lágrima a lágrima, decisión a decisión, es la corona silenciosa que lo convierte en soberano de sí mismo. En ese punto, ya no hay retorno. Ya no hay duda. Ya no hay sombra que opaque su luz. Porque el alma taurina, habiendo cumplido su destino, ya no necesita que el mundo lo reconozca. Porque es el mundo el que se reconstruye a partir de él.